Amigos, bienvenidos a Hablemos de Política. Me quito los audífonos porque vamos a hablar directamente con el penalista Carlos Caro Coria, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Gusto saludarte. Por supuesto, el tema del momento, Carlos, porque en las últimas horas, bueno, el caso del presidente Martín Vizcarra ha tomado nuevas direcciones, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que en las intervenciones del presidente, sea con una entrevista agresiva, sea con una entrevista eh, más bien muy considerada, como la que hemos visto en la mañana, el hecho es que pareciera que la intención del presidente en ambos casos es de alguna manera desviar el foco de las acusaciones puntuales, que es lo que es no grave, gravísimo en estas circunstancias. No sé si usted comparte esa apreciación, pero el presidente ha insistido pues que esto es básicamente una venganza por este famoso club de la construcción en el sentido de bajarle los términos de referencia de 108% que se realizaban estos proyectos a menos del 100%, lo cual habría conllevado pues un ahorro gigantesco. Mi pregunta inicial es que, a ver, una cosa no implica que no haya ocurrido la otra. El presidente podría haber recibido los sobornos y luego después efectivamente establecer una guerra contra el Club de la Construcción. Es más, y termino con esto, en el primer caso, en el de Obrainsa, en realidad a él se supone, según la versión del aspirante colaborador, le dan este premio, esta coima, este soborno, por dar información privilegiada que iba directamente en dirección de bajarle el precio al término, no a los términos de referencia, no irse hasta los 90 millones de soles, que era el límite, sino irse hasta los 81 millones de soles, y así ganó esta constructora el contrato. ¿Qué opina un poco de la reacción del presidente Vizcarra ante estas graves acusaciones? Yo pienso que el presidente Vizcarra no tiene una defensa preparada. Hay una cosa que los abogados llamamos una teoría del caso, lo que es una explicación, digamos, a la situación. No la tiene. Y es por ese motivo de que sus versiones van cambiando a lo largo de los días, ¿no? Recordemos que ante la primera acusación por el tema de Obrainsa del pasado domingo, no ayer, sino el anterior, ante otro medio de comunicación, el presidente negó y dijo que este era un tema que solamente lo administraba UNOPS y que prácticamente no intervenía. Cuando ya la propia UNOPS ha dicho en estos días que eso no es así, ¿no? Ahora el presidente dice, no, es que me han malinterpretado, esto se ha entendido mal. Ahora está en la negación tratando de tapar el sol con un dedo. No tiene una defensa articulada. Lo único que está diciendo es que esto es venganza, que hay una conspiración. Y en materia penal, quien plantea la teoría de la conspiración tiene que probarla. O sea, él tiene que probar la conspiración. No basta con que diga, están conspirando contra mí, sino él tendría que probar quiénes conspiran, con qué argumentos, con qué plan, etcétera. ¿No? Acá el tema de fondo es muy claro. Ya no son 2 ni 3, sino son 4 colaboradores eficaces que están apuntando en la dirección de 2 actos de corrupción. Uno por el tema de Obrainsa y otro por el tema de ICSA. Entonces, se van sumando las declaraciones, se van sumando las pruebas. Y yo creo que en este momento la situación es especialmente crítica porque estamos hablando del primer mandatario, no estamos hablando de cualquier funcionario. Por menos que eso, el presidente Kuczynski renunció. Recordemos que él no aparecía en ninguno de los audios, Kenji Fujimori no aparecía en ninguno, pero claro, como era el beneficiario, como esto se hacía para evitar la vacancia, él dio un paso al costado y tuvo que renunciar, y ahí entró el señor Vizcarra. El señor Vizcarra está más bien en una lógica de negación absoluta, respecto incluso de la foto que publicó otro medio el día de ayer, abrazado del señor Camayo, lo que ha dicho prácticamente que es una foto trucada, pero tampoco sin decirlo, ¿no? Dice, yo no reconozco esa foto, no me acuerdo, y no me acuerdo, no pasó, ¿no? Entonces, creo que no está siendo asertivo en la comunicación. Creo que lo que le convendría es guardar silencio en este momento hasta que no tenga una defensa bien preparada con su abogado, porque creo que las acusaciones no solamente son graves, sino que van cobrando fuerza. Ya no es solamente el dicho de un colaborador, sino son pruebas que van apareciendo en el camino. Ahora, hablando en términos, digamos, políticos con las consecuencias penales del caso, cabe imaginar, por supuesto, ¿no? Como usted señala, en medio de esta ausencia de estrategia por parte del presidente, cabe imaginar que él se va a aferrar con uñas y dientes al cargo, porque como se ha estado moviendo el sistema judicial peruano en los últimos años,
cabe imaginar, insisto, que al día siguiente de una eventual renuncia, el presidente Vizcarra se podría ir preso. Sí, claro, acá en Perú, tal y como está forjada la jurisprudencia en materia anticorrupción, el tema del peligro de fuga o el tema del peligro de entorpecer la acción de la justicia es muy relativo, ¿no? Acá se han dictado prisiones preventivas básicamente sobre la base de pruebas del delito. Y ese es un gran elemento para la prisión preventiva. El primero, sin duda, que hayan pruebas del delito, pero el segundo es el peligro de entorpecer la acción de la justicia o de escaparse de la justicia, ha dado lugar a arrestos domiciliarios como el de Nadine Heredia, el propio señor Kuczynski, etcétera, etcétera. Entonces, no sería descabellado pensar que ante una eventual renuncia o terminando el periodo presidencial, la Fiscalía haga una petición de prisión preventiva y que ésta pudiera encontrar asidero en algún juez, ¿no? Yo siempre creo que la prisión preventiva es muy restrictiva, debe ser muy exigente, pero yendo a la realidad, cómo funcionan las cosas a nivel judicial, no es algo que se pueda descartar así nomás. El caso Obrainsa, donde tienes un ejecutivo, ¿no?, directamente vinculado, que da una serie de explicaciones aparentemente detalladas sobre cómo se habría configurado este delito de corrupción, con reuniones previas, con el dato puntual que habría dado el entonces gobernador regional de Moquegua para que se bajen los precios, ¿no?, hasta 81 millones de soles, un poquito menos, ¿no? Y luego las dos reuniones posteriores que incluso el propio presidente acepta, las reuniones al menos posteriores en las oficinas de Obrainsa en San Isidro, en Lima, y por supuesto están los cheques girados, que ya sabemos pues a nombre del conserje que habría pasado el tema, digamos, para entregarle en efectivo al señor Vizcarra. El señor Vizcarra ahora en la mañana también argumentaba mucho sobre su propio patrimonio, ¿no? Entonces él señala, yo tengo estos departamentos que han sido comprados en estas circunstancias, en Moquegua he comprado, o sea, como diciendo de alguna manera que puede justificar su patrimonio. En una línea de estrategia penal, ¿de qué cosa estamos hablando cuando nos referimos a un caso de estos? ¿En qué momento la probanza está realmente definida? A ver, acá hay un tema por definir y es si el presidente va a ser investigado desde ahora o a partir de julio. Si vamos al precedente de la fiscal de la Nación del caso Cisneros, la fiscal ha dicho que a partir de julio del 2021, antes el presidente no puede ser investigado. Pero si vemos la lógica del fiscal Juárez, en un oficio que se difundió el día de ayer, él ya ha declarado que el presidente Martín Vizcarra es un investigado. Entonces, acá hay una línea de interpretación que puede cambiar, la del equipo especial versus la de la fiscal de la Nación. El caso Chirre y el caso de Juárez tendrían que juntarse en uno solo. El presidente no puede ser investigado en dos lados, por lo mismo. Entonces, termine donde termine el caso, sea con el equipo especial o con el fiscal Chirre, lo cierto es que ahí se va a tener que definir si el presidente es un investigado o no. Yo creo que acá lo que diga la fiscal de la Nación va a ser clave, porque como ella ya definió en el caso Swing, que el presidente solo puede ser investigado a partir de julio del 2021, los fiscales van a tener que guardarse, en teoría, toda la fuerza investigativa a partir de ese momento. Sin perjuicio de ello, cuando ya se le investiga al presidente, bien ahora o después, uno de los factores clave va a ser el desbalance patrimonial. Normalmente cuando hay hechos de corrupción que incorporan grandes sumas de dinero, en este caso estamos hablando presuntamente de 1.300.000, son 2.300.000 soles, no son fáciles de esconder, ¿no? Entonces, una parte de eso puede terminar en el patrimonio del presunto corrupto, y es por eso de que más allá de las versiones de los colaboradores, la factura, los cheques, las visitas, se va buscando un poco las huellas del dinero. Y en ello, el examen patrimonial es clave. Entonces, se va a tener que hacer una pericia contable donde se va a tener que tomar nota de cuáles han sido los ingresos del señor Vizcarra dentro de los últimos años. Normalmente se toma como referencia mínimo 10 años hacia atrás, para saber si sus bienes pueden ser justificados lícitamente conforme a sus ingresos declarados, ¿no? Entonces, ese es un factor clave para la investigación. O sea que en todo caso ahí Vizcarra juega con determinada astucia a la hora de querer llevar por el lado de su tema patrimonial. Claro, si va sobre el tema patrimonial y todo lo puede justificar, ese puede ser un indicio que hable a su favor, ¿no?
Ese puede Muy ser bien. un favor, sin duda. Ahora, con respecto, detengámonos un momento en el tema de los fueros de los fiscales. El hecho que el Ministerio Público le hubiera dado a Chirre el caso, porque esto hubiera sido pues delito cuando el señor era gobernador de Moquegua, no delito de función como presidente de la República. ¿Qué implica esto? O sea, ¿por qué aún así el fiscal Juárez se siente en la libertad de anunciar que Vizcarra es un investigado? Desde mi punto de vista, el equipo especial siempre se mueve con reglas propias, ¿no? Recordemos lo que pasó con Chávarri, cuando Chávarri les quiso quitar la competencia o quiso hacer el cambio de fiscales, ellos acudieron a la llamada resistencia civil, ¿no? Entonces ahora ellos, claro, no he escuchado ninguna declaración oficial del doctor Vela ni del doctor Juárez, pero podrían estar pensando de que ellos son los llamados a investigar al señor Vizcarra. Ahora, es muy curioso porque desde el punto de vista legal, la competencia del equipo especial tiene una coletilla final, ¿no? Ellos están encargados a exclusividad del caso Lava Jato, pero la norma de competencia dice expresamente que también para otros casos o delitos conexos. Entonces, diera la impresión de que bajo el argumento delitos conexos podrían incorporar estos de acá, que es la razón por la cual ellos han podido investigar, por ejemplo, a Gregorio Santos, han podido investigar a César Villanueva. Entonces, no es este el primer caso en el cual ellos investigan una corrupción regional. Más bien, acá tal vez el equipo especial desde el día 1 se pudo evitar el problema de competencia simplemente justificando la investigación bajo el argumento de que son delitos conexos. Claro, claro, claro. No olvidemos que todo parte del famoso Club de la Construcción, donde participaban, por cierto, los brasileños. El otro caso, Carlos, eh, termina, no sé si por inquietar más o no, por la cantidad de los colaboradores involucrados, ¿no? Porque en el primer caso es un colaborador básicamente que de alguna manera tendría que probar lo que dice, pero en el segundo caso, dentro de los 3 colaboradores, además de los ejecutivos de la empresa IXA, está un personaje clave, que es el señor Hernández, ex ministro de Agricultura, muy cercano a Vizcarra, que estaría reconociendo que efectivamente él fue no solamente un intermediario a la hora de reclamarle a la empresa por el pago de este 1.300.000 de coima por la construcción del hospital de Moquegua, sino que también en algunos momentos habría ido más allá y habría recibido dinero. La presencia de ese señor, uno no entiende por qué esté mintiendo, a menos que pues de alguna manera en la estrategia fiscal el señor esté enredado en algún otro tipo de caso y le estén reclamando o presionando, ¿no? Por llegar a un pez más gordo. No me cabe imaginar otro escenario en el cual un exministro podría hacer una acusación semejante si es que no es verdad. Efectivamente, ¿no? Acá la versión de los colaboradores va cobrando fuerza en la medida que todos nos preguntamos por qué personas, digamos, que han estado cercanas a Vizcarra, como fue en su día Morales o Karen Roca, ahora es el ministro de Agricultura, puedan efectuar finalmente declaraciones o levantar versiones en contra del presidente. ¿Por qué, no? ¿Por qué personas que son diferentes de 2 distintas empresas tienen que articular versiones de hechos de corrupción sobre el presidente, ¿no? O sea, esto hace mucho más difícil la tesis o la teoría del presidente de que esto es una conspiración contra él, ¿no? Y más bien pareciera ser de que van abonando prueba tras prueba alrededor de que este podría haber sido un suceso verdadero, ¿no? Esto es algo que finalmente tendrá que definir la justicia, pero digamos que el círculo se va cerrando. Es, claro, todo debería pasar. Uno mismo siempre ha defendido eh, la salvaguarda de la institucionalidad del país en el sentido de el mínimo de tranquilidad que debería tener pues una democracia ya golpeada como esta en términos de pandemia y todo, pero uno se pone a pensar si el mantenimiento del presidente en el cargo va a ser posible de aquí a abril, sobre todo cuando estos hechos penales inevitablemente van a entrar en la campaña presidencial, es decir, habrá sectores que querrán afectar a los candidatos que de alguna manera podían ser percibidos cercanos a Vizcarra y evidentemente no forzar una renuncia y una eventual prisión preventiva del actual presidente de la República traería réditos. ¿Usted ve difícil que se pueda mantener Vizcarra en el poder de aquí a abril o de repente puede lograrlo? A ver, se habla de sesiones digamos,
Se habla de nuevos pedidos de vacancia presidencial, es algo que se ha estado ya difundiendo desde el día de ayer. No sé cuánta fuerza pueda cobrar esto, pero desde mi punto de vista la estabilidad del país ya no da, digamos, para una petición de esta naturaleza a estas alturas del partido, a puertas de una elección, ¿no? Y menos con los cuestionamientos que también por su lado tiene el Congreso, porque quien tendría que asumir la presidencia de la República sería el presidente del Congreso, ¿no? En función. Entonces, no es una decisión fácil, no es una decisión simple, y yo creo que el juego político debiera dar lugar a que el presidente Vizcarra renueve el gabinete parcialmente por lo menos y ponga a un premier que sea de la oposición para poder, digamos, darle un poco más de legitimidad a estos últimos meses de su mandato, ¿no? Estamos en medio de una crisis sanitaria, una crisis económica, ahora una nueva crisis política. Entonces creo que lo responsable es planear la transición, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Así es. Así es, así es. Muy interesante, Carlos Coria. Vamos a ver qué cosa pasa en las próximas horas, porque al parecer los medios y los actores pareciera por momentos que están discutiendo de temas distintos, pero evidentemente se va a tener que tomar a este toro por las astas, además por el bien del país. Gracias por acompañarnos en Hablemos de Política. Gracias, Enrique. Buen día, hasta luego. Chao, chao. Bien, gracias a ustedes y estamos reencontrándonos en Hablemos de Política.